Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches, nuevamente aquí, bienvenidos a este podcast en la cuenta de Marcelo Villavicencio para todos mis seguidores. Hoy les voy a hablar un poquito sobre la empresa y su constitución. La empresa, en definición, nos dice que es una organización formada por personas que trabajan juntas para producir bienes o servicios que satisfacen las necesidades de los consumidores. El objetivo principal es obtener beneficios económicos al vender sus productos o servicios en el mercado. También nos dice que para lograr esto las empresas necesitan reunir recursos como capital, mano de obra y materiales. Además necesitan una buena estrategia y gestión para optimizar la producción, la comercialización y la distribución de sus productos o servicios. También podemos decir que, he dicho de otra manera, una empresa es una entidad que se encarga de producir o distribuir bienes o servicios que la gente necesita. También en otras definiciones podemos decir que las empresas sirven para generar riqueza, crear empleo y mejorar la calidad de vida de la gente. Al comprar un producto o servicio, contribuyen al crecimiento de la empresa y de la economía general. Bueno, como constitución de empresa les puedo decir que depende prácticamente de los estatutos normativas de cada país, ¿no? Pero aquí en el Ecuador, a pesar de que por desconocimiento podríamos pensar que asusta, la respuesta es no. Hoy en día existen facilidades y mecanismos para los emprendedores para constituir una compañía. Todos ellos van de acuerdo con la modernidad y el uso de la tecnología. Según el tipo de compañía que se requiere constituirse a una sociedad por acciones simplificadas SAS ante la Superintendencia de Compañías como un contrato privado o una compañía limitada. Por ejemplo, ante la notaría y después con la inscripción en el registro mercantil. Se hace uno de estos mecanismos tecnológicos que aceleran el proceso de la constitución de una empresa y lograr el trámite en un lapso de máximo 2 semanas. Como una gran pregunta nos podríamos decir que ¿qué documento se necesita para constituir una empresa? Prácticamente el documento que se debe obtener es el certificado de reserva de denominación de la compañía que se lo obtiene ante la Superintendencia de Compañías. Después se debe contar con los documentos de identificación del socio o accionista, sea esta persona natural, cédula de ciudadanía o persona jurídica. En este caso tenemos tres puntos del RUG, el nombramiento y la cédula del representante legal. Con todos estos documentos y habiendo acordado de forma previa las cláusulas como el monto del capital socio, los administradores, el número de cláusulas como el monto de capital, los administradores, el número de socios o accionistas, el plazo, etcétera, se debe ir a la notaría a celebrar la escritura pública de constitución de compañía. En caso de que sea una SAS, se requiere la misma documentación sin que sea necesario acercarse a celebrar la escritura pública. También debemos considerar que una vez inscrito el contrato de constitución de compañía en el reglamento mercantil o en la superintendencia, posteriormente se le realiza los nombramientos respectivos y se obtendrá el RUC ante el SRI. También podemos decir que las implicaciones y aspectos que trae consigo la constitución legal de una empresa. A partir de la constitución de una compañía nace una persona jurídica distinta de los socios que conforman con capacidad para contratar y cumplir la obligación mediante su representante legal. Podemos decir que esta persona jurídica que nace deberá cumplir con las obligaciones tributarias, laborales, de ser el caso, y toda clase de obligaciones que contraiga voluntariamente. Además, debe ejercer una actividad económica determinada dentro del plazo acordado por los socios, puesto que en realidad el fin último de la compañía es que genere ingresos a través del ejercicio de su actividad económica fiscal. Para no cometer errores, ¿no? Prácticamente en resumido, tenemos que decir estos puntos importantes. Siempre se recomienda contar con un abogado experto en derechos societario para que guíe sobre el tipo de compañía y las características más favorables para el cliente.
Adicionalmente, se recomienda que en la redacción del contrato se haga una revisión detallada de los datos de identificación de los constituyentes de la sociedad. También se debe considerar que dentro del contrato de constitución, los accionistas o socios fundadores deben declarar bajo juramento que depositarán el capital invertido por cada uno en una institución o sistema financiero después de los 6 meses posteriores a la celebración del contrato de constitución. Además, hay que también tener cuidado con el cuadro del capital suscrito y pagado, también con la enunciación clara del domicilio de la sociedad, que es generalmente en el lugar en el que se ejercerá sus actividades. En cuanto al domicilio, es importante señalar que los registros mercantiles tienen jurisdicción cantonal. Esto quiere decir que si nosotros construimos aquí en Quito, obligatoriamente tenemos que hacerlo aquí en el registro mercantil de Quito. Si hacemos en el registro mercantil de Guayaquil y Barrambato, tiene que ser a la provincia donde vayamos a emprender esta empresa. Eso de mi parte, mis seguidores, como siempre, aquí informándoles un poco de estas normativas de la empresa y cómo crear la constitución. Para más podcasts y más tipos de empresas, síganme viendo en todas mis redes sociales. Una buena noche y hasta luego, que descansen.